Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Muy buenos días para todos ustedes. Editorial. Desde que el chavismo insurgió en la política venezolana, ha demostrado estar claro sobre el enemigo principal y ha actuado en diversas circunstancias con apego a semejante definición. Es esta la razón que le ha permitido desarrollar políticas coherentes y dar respuestas concretas de hondo calado popular a los problemas del país y de la gente. El chavismo se organizó con apego a un pensamiento que evadió las trampas del reformismo que caracterizan las posiciones de la socialdemocracia. El liderazgo del partido consolidó una experiencia crítica y autocrítica que le permitió actuar sin perder su perfil ideológico, acumulando recursos comunicacionales novedosos para sortear situaciones delicadas en el contexto de las luchas sociales en cuanto a lo que se corresponde con la conducción del Estado, cuando este es el escenario para la actuación política. Las ventajas que el chavismo tiene frente a otras opciones provienen de la clarificación de los objetivos y la ubicación del adversario principal, el imperialismo. Facilita un amplio arco de alianzas democráticas y progresistas, que es lo que le permitió al chavismo rescatar a la izquierda de la postración en que se hallaba, acceder al poder, mantenerse en él, avanzando por la senda del pluralismo, sin imposiciones y sobre todo impedir que la conjura imperial repitiera en la Venezuela chavista las crueles experiencias vividas por otras naciones de la región. Este año que comienza es decisivo para evaluar la capacidad del chavismo para cumplir el papel que la historia colocó en sus manos. Millones de compatriotas que consideran que sí lo es, aun cuando la tarea es compleja. Pero el precedente victorioso de 20 años funciona como un poderoso estímulo. Pausa y al regreso converso con Jorge Rodríguez Gómez, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Estás viendo José Vicente Hoy. El entrevistado de hoy es el doctor Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Información y además de eso un brillante intelectual, cuentista, escritor de mucha garra y creo que es uno de los aciertos mayores que ha tenido el gobierno bolivariano. Gracias. La designación tuya como para ese cargo. Gracias. Porque dota al Estado definitivamente de una persona que conoce el oficio y que además por la brillante intelectual tuya lo hace con audacia, con elegancia, con sentido del humor, que son elementos muy importantes en la comunicación. Gracias, viniendo de ti, y gracias por invitarme nuevamente a tu programa, que es sin ninguna duda el decano del periodismo en televisión en Venezuela. No hay un espacio que se iguale a que he sido testigo de tantos eventos importantes de la historia contemporánea de Venezuela. Bienvenido, pues. ¿Tú haces política comunicacional para el Estado venezolano o para el gobierno venezolano?
Bueno, yo creo que hay que hacer política comunicacional para el ciudadano venezolano. Creo que uno de los errores que de manera consuetudinaria se cometen cuando se tienen responsabilidades de comunicación de gobierno o de instituciones del Estado es que muchas veces nos vemos el ombligo y muchas veces le hablamos solamente a los convencidos. No hay duda de que un defecto importante que ha tenido nuestra revolución bolivariana, y eso es un defecto persistente, es que a veces somos tímidos en desarrollar políticas para hablarle a aquellos que no están convencidos de los inmensos logros que ha tenido la revolución bolivariana, a aquellos que son indiferentes, sobre todo a la juventud, que además tiene códigos diferentes en la actualidad para comunicarse. No podemos dirigirnos a un joven de 14, de 15, de 20 años con los mismos códigos a los que nos acostumbramos nosotros para consultar la noticia o para buscar la noticia, que buscábamos en el medio, en la prensa escrita, que buscábamos en los medios radioeléctricos, televisión, radio, ¿no? Ahorita hay una inmediatez directamente asociada a las redes sociales, a las inmensas fuentes que le llegan, a la inmensa cantidad de información que de manera velocísima le llega a la juventud. Creo que hay retos que tendríamos para poder empezar a informar, comunicar a los ciudadanos en general. Y en este caso, Venezuela como es, sometida como está a un aparato brutal de guerra psicológica, de guerra mediática, de imposición de falsos positivos, es absolutamente imprescindible que promovamos formas novedosas, formas audaces, formas amplias de comunicación. Ese tema de comunicacional es de primordial importancia en esta época. Correcto. ¿No? Por tanto, tú que estás pues, al frente de ese despacho, ¿qué te ha llevado a asumir una real política comunicacional? Es decir, dejar lo que no tiene importancia o lo que se vuelve contra el propio gobierno y el Estado y ubicarte en un plano de seriedad y de racionalidad. Bueno, José Vicente, hay un viejo aforismo que tú conoces muy bien que dice que en la guerra la primera víctima es la verdad. Y nosotros estamos sometidos a una verdadera guerra de cuarta generación, a una verdadera agresión multifactorial por parte del imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad. Así que podríamos decir que en las guerras de cuarta generación el primer instrumento es el falso positivo, es la institución de mentiras para tratar de convertirlas en verdad por la vía de la amplificación, por la vía de la recurrencia a motores de las redes sociales, etcétera, etcétera. Creo que en consecuencia es fundamental vacunarse contra los instrumentos de guerra psicológica. Lamentablemente, uno en la guerra psicológica a la vez es víctima e instrumento de esa guerra psicológica. Por ejemplo, si tratan de sembrar un falso positivo como el que trató de sembrar Juan Guaidó hace exactamente una semana en Barquisimeto, en el estado Lara, aquí en Venezuela, y ese falso positivo, alguna persona lo ve de manera incauta, rápidamente puede amplificarlo, puede transmitirlo, puede retransmitirlo, y no se está dando cuenta que está sirviendo de instrumento de una flagrante mentira que ya a estas alturas se ha dilucidado, se ha develado. El presidente Maduro exigió que investigáramos rápidamente y ya se tienen capturados todos los perpetradores de la instalación de un falso positivo que en el fondo resultó bastante bufo. Creo que es fundamental entonces que un pueblo informado, un pueblo que permanentemente discute, como es el pueblo venezolano, un pueblo que está absolutamente imbuido en la política. Creo que uno de los resultados más importantes de la revolución bolivariana, no solamente los inmensos logros en materia social, en materia de recuperación de la moral, de la historia, de recuperación del gentilicio venezolano, aquello que decía Augusto Mijares de sentir la patria hasta en las vísceras, sino también que nos hemos construido, nos hemos edificado en personas dispuestas para la política. Creo que todo el proceso que Chávez inició desde la constituyente y que Maduro ha venido manteniendo de discusión permanente con el pueblo de Venezuela tiene ahora sus frutos reales, y es que aquí todo el mundo discute sobre todo. Puede ser chavista, puede ser opositor, puede no gustarte ni uno ni otro, pero todos están dispuestos a la discusión franca. Fíjate, hay un aspecto
en este momento en relación a la política comunicacional y la batalla de cuarta generación, ¿no? Sí. Que es el siguiente. Hasta hace poco tiempo, los jefes de Estado, los gobernantes, los presidentes de república, no se involucraban personalmente en el debate. Y sobre todo, no apelaban a recursos miserables de insulto a las personas. Y algo peor, no se metían en aventuras como las que caracterizan en este momento posiciones como la del presidente de Colombia, presidente de Chile, presidente de Paraguay. Esa actitud que degrada a la magistratura, que degrada a la ética de gobierno, a la conducción de un Estado. Porque es insólito que esos tres personajes que yo te mencionaba estaban al otro lado de la frontera con Venezuela, observando lo que estaba ocurriendo en los puentes como un espectáculo. Bueno, Y así lo claro, como un espectáculo de show business. exacto. Tú que eres un buen analista político, ¿a qué atribuyes tú eso? Bueno, yo creo que esa restauración de gobiernos de derecha en el continente, que más temprano que tarde va a haber visto afortunadamente un fin, de un acabarse este proceso, yo creo que fue una gigantesca operación directamente establecida en los aparatos de poder en los Estados Unidos de Norteamérica y en las dos administraciones, la de Obama y la de Trump, para acabar con los vientos frescos que empezaron a soplar a finales de la década del 90 y que significaron la aparición de gobiernos populares directamente involucrados con las necesidades del pueblo, de sus pueblos. Y no en vano hay que decir que en esa época del gobierno de los Kirchner en Argentina, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Tabaré o Pepe Mujica en Uruguay, de Lula en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, ha significado el periodo de mayor crecimiento en materia de beneficios sociales de la población en este continente. Y eso era algo que, y específicamente el ejemplo de Venezuela, era algo que no podía permitir el imperialismo norteamericano que pasara por debajo de la mesa. Y creo que se inició un proceso de reinstauración de gobiernos de derecha, de instalación de mentira, de degradación del ejercicio moral, del ejercicio ético de la política, y bueno, y dar resultados seres deleznables, como es el caso de Iván Duque. Iván Duque, que en este momento está siendo investigado por las denuncias que hiciera la senadora Aida Merlano de compra de votos, por la aparición de unas grabaciones muy comprometedoras de un famoso narcotraficante colombiano que señala que él era de aquellos que compraban votos para Iván Duque, tal cual como lo dijo Aida Merlano, una gigantesca operación de fraude electoral, de fraude a la verdad, de fraude al elector como la que se perpetró en Colombia, que permite que un ser como ese llegue a la primera magistratura de Colombia. Las consecuencias las está viviendo él en este momento. Yo creo que menos del 6% de los colombianos ven con buenos ojos el gobierno de Iván Duque, otro tanto el gobierno de Sebastián Piñera. Y ahorita están empezando a aparecer, José Vicente, algunas verdades sobre lo que ocurrió en esa gigantesca operación de falso positivo que intentaron montar en la frontera colombo-venezolana el 23 de febrero del año 2019. Eso no era sino un proyecto de agresión militar y paramilitar a Venezuela desde la frontera con Colombia. Lo adornaron con un concierto donde trajeron a algunos artistas engañados, lo adornaron con la presencia de Juan Guaidó, que fue trasladado por narcotraficantes y paramilitares desde Venezuela hasta Colombia, y luego, bueno, lo que les dijeron resultó que no era cierto, y eso es la gran mentira que Guaidó le ha vendido a Trump, a Piñera, a Duque, a Bolsonaro, y es que en una semana, en 2 semanas ya estaría acabada la revolución bolivariana y él se instalaría cómodamente en Miraflores. La verdad es muy otra.
La verdad es que todos los sondeos que ellos ocultan y las mediciones que nosotros hacemos, que debo decirte, son mediciones muy precisas. Son mediciones que día a día nos permiten ver cómo está el clima, cómo está la tensión política en Venezuela. La verdad es que hay una declinación tremenda, no solamente de Juan Guaidó como figura política, debo decir una figura construida, porque nadie sabe quién es Juan Guaidó, nadie sabía quién es Juan Guaidó hasta que fue ungido por Donald Trump, sino también de lo que rodea la propuesta de Guaidó y de Donald Trump. ¿Qué rodea? La violencia. Tratar de instaurar una estrategia de pelea de perros que les permita una cabeza de playa, que les permita una cuña para poder entrar en forma ya de agresión directa por parte de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos o del gobierno de Iván Duque. La instauración de todas las violaciones posibles en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo dudo, José Vicente, que en 200 años de historia republicana se haya dado un caso de mayor barbarie, de mayor bajeza, de mayor inmoralidad, de mayor sentimiento antipatriótico que la que perpetran este grupito de miembros de la ultraderecha, llámese Leopoldo López, llámese Juan Guaidó, llámese Freddy Guevara. Son un grupo además de personas de muy bajo nivel intelectual que además existen porque fueron ungidos por Donald Trump. Si Donald Trump le dijera ni siquiera te voy a saludar, pues bueno, desaparecerían, como además están condenados a desaparecer en la rueda de la historia. Si le quita la nada. No existen. Por eso fue que Guaidó viajó a Estados Unidos y se postró. Fue muy grande la presión y el lobby que se ejerció sobre Donald Trump para recibir algún tipo de migaja que le arrojara. Guaidó lo persiguió por el mundo entero, viajó a Europa a una reunión donde estaba Trump, a ver si Trump lo saludaba, Trump ni siquiera lo saludó, después se vino a Estados Unidos, estuvo en Miami mientras Trump jugaba golf, hasta que el lobby poderoso de la derecha de los Estados Unidos logró, bueno, lo que ya sabemos que ocurrió. Pero una cosa es ese montaje, porque no es otra cosa que un montaje, y otra cosa es lo que realmente ocurre en Venezuela. En Venezuela lo que está ocurriendo es que cualquier manifestación que convoca a Juan Guaidó no hay más de 40 personas y todas son llevadas en autobuses. Y la otra cosa que sí sabemos que está ocurriendo, no puedo revelar muchas de las cosas trascendentes que estamos ahorita investigando, pero es completamente cierto que Juan Guaidó y su grupo están detrás de una propuesta violenta, están detrás de establecer una especie de falso positivo gigantesco que permita profundizar la agresión contra Venezuela. Yo agregaría lo que tú dices, algo que me parece determinante, que es el nivel de falta de preparación de ese liderazgo cipayo. ¿No? Y es lamentable, porque yo hablo, tú lo sabes bien, yo hablo con todas las oposiciones existentes y venimos haciendo eso desde hace bastante tiempo. Es decir, si hay un gobierno en este país que se ha caracterizado por promover un diálogo permanente con los adversarios, es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Antes Hugo Chávez, pero quien ha profundizado ese proceso de búsqueda de que se vuelva al cauce de la política, pura y simplemente. Nosotros no estamos pidiendo ni a la derecha ni a las distintas oposiciones que estén o no de acuerdo con lo que nosotros planteamos, con lo que nosotros propugnamos, no, sino que se regrese a la política, es decir, que se regrese al debate, que se regrese a la confrontación de ideas y no a la búsqueda de una invasión norteamericana a Venezuela, no a una búsqueda de agresión paramilitar o agresión terrorista contra Venezuela desde nuestra frontera con Colombia. Pero es un nivel tan bajo realmente. Además, hay otro elemento que es trágico y es que hay una otra dirigencia de la oposición. Y la saliva del oro del llamado G4, la saliva del oro es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque a veces los conminan, como pasó el 20 de mayo, por ejemplo. El acuerdo ya estaba listo para que la oposición participara en las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 18. Todos vimos el acuerdo. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, vio el acuerdo. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, vio el acuerdo. Estaba ya redactado, estaba a la mesa donde íbamos a ir a firmar. Pero
el gobierno de los Estados Unidos dio una orden y esa orden fue cumplida por todos estos dirigentes del G4. Ahorita estamos en una situación similar, a pesar de que hay factores de la oposición, como los factores que hacen vida en la mesa de diálogo nacional, y hay factores de otros partidos del llamado G4 que también están dispuestos y están deseosos de participar en las elecciones parlamentarias que por constitución deben hacerse en este año 2020. Juan Guaidó tiene una orden, a Juan Guaidó le dieron una orden, además una orden con algunas características a veces psicóticas. Por ejemplo, José Vicente, no sé si tú sabías que el plan, la orden que le dieron a Guaidó cuando regresó de este viaje por el exterior, es que se recogieran firmas para convocar un referendo consultivo para extender el mandato de esta directiva de la Asamblea Nacional. Tú me dirás si hay algo más bárbaro, más necio, más tonto, más estúpido que pensar que un periodo constitucional se puede modificar de esa manera. Imagínate que nosotros decidamos recoger firmas para que haya presidencia vitalicia. Lo digo como reducción al absurdo, una cosa completamente loca, completamente fuera de todo lo establecido en la Constitución, pero esa era la orden que traía Guaidó. Hasta ahora está esa discusión en el llamado G4. Está la discusión de los que quieren desencadenar de manera brutal la violencia en Venezuela o buscar la violencia en Venezuela, y están aquellos que todavía no se han alineado, no se han acoplado. ¿Qué me preocupa a mí? Que siempre está el garrote, el big stick de los gringos que puede eventualmente volver a alinear a todas estas oposiciones. Afortunadamente hemos avanzado mucho con la Mesa de Diálogo Nacional en la búsqueda de un acuerdo para garantizar todas las condiciones electorales para que la elección parlamentaria sea lo más amplia y participativa posible. Bueno, se llegó al extremo ya en esa situación que está planteada de que Duque, el presidente de Colombia, visitó, invitado por Trump, a la Casa Blanca, y allí le dijo que había llegado ya el momento de acabar con el narco gobierno de Colombia, ¿no? Eso es como decía Eduardo Galeano, el mundo al revés, es decir, el presidente del primer productor de cocaína del mundo y el presidente del primer consumidor de cocaína del mundo se atreven a atacar a Venezuela con un argumento completamente fútil, porque incluso Trump en varias oportunidades ha regañado a Duque porque los cultivos de hoja de coca en Colombia no han hecho sino aumentar. Y si estás hablando, hay un mecanismo de defensa en la psicología que se llama el mecanismo de la proyección. ¿Cómo va a hablar Duque viniendo de donde viene, sabiendo que narcotraficantes compraron votos para que fuera presidente de Colombia, sabiendo que su mentor es un reconocido narcotraficante, como es el caso de Álvaro Uribe Vélez, que es una persona, Álvaro Uribe Vélez, que ha sido señalado a todo lo largo de las décadas anteriores como una persona no solamente colaborador del narcotráfico, sino que incursiona en la política apadrinado por los grandes varones del narcotráfico en Colombia, atreverse a hacer una acusación de ese tipo. Lo que pasa es que también utiliza el gobierno de los Estados Unidos, como antes utilizaba el comunismo, como después utilizó las armas de destrucción masiva en Irak. Ahorita están utilizando todas estas patrañas de falsos positivos para buscar el momento y la forma de escalar en la agresión contra Venezuela. Claro, allí influye mucho la indignidad de esos jefes de Estado, que no tienen el valor de darle un golpe a la mesa y pararse y dejar con los crespos hechos. No, José Vicente, olvídate de eso. Son personas de muy baja catadura moral. Una vez hasta la expresión no verbal de Iván Duque frente a Donald Trump, y parece uno de esos perritos falderos que mueven la cola cuando el dueño de la casa cruza la puerta. Uno ve a Sebastián Piñera convirtiendo la bandera de Chile en un pedacito de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Y uno dice, ¿qué clase de inmoral es este señor para atreverse a mancillar un símbolo patrio como es la bandera de Chile? Imagínate tú que por un momento a alguien se le ocurriera hacer algo así con la bandera de Venezuela. El primero que saltaría a defender
nuestro gentilicio patrio sería el presidente Nicolás Maduro. Pero uno ve a Iván Duque, o ve a Sebastián Piñera, o ve al Pelele que está allá en El Salvador, no me acuerdo el nombre, y uno dice, bueno, esta es la característica fundamental de la derecha, una pobrísima catadura moral, una ausencia de amor propio, porque ni siquiera amor propio tiene. Trump regaña a Duque cada vez que le da la gana y Duque no le queda otra, pues, así son. Esa es la terrible condición del lacayo. ¿Qué más nos puede deparar esa actitud lacayuna? No me respondas ahora. Lo puedes hacer al retornar de la pausa. Estás viendo José Vicente Hoy. La respuesta a la pregunta que te hice. Yo creo que la Revolución Bolivariana ha sido un ejemplo de resistencia, de fuerza, de moral, de ética, de mantenimiento de los valores fundamentales del sentir patrio venezolano, del mantenimiento de la democracia. Porque si nosotros vivimos en paz en este momento en Venezuela, si un domingo como el de hoy la gente salió a la Cotamil a caminar, o subió la montaña, o se fue a la playa, o invitó a la familia a un almuerzo en familia, eso es así, porque Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana han logrado sostener la paz de la República. Si Guaidó, si Leopoldo López, si Donald Trump, si Iván Duque hubieran tenido éxito en sus planes, pues ahorita estaríamos sumidos, quién sabe en qué tipo de conflagración, incluida la conflagración armada. Son varias decenas, José Vicente, cosas que la gente no sabe, pero son varias decenas de eventos conspirativos peligrosísimos que han sido desactivados por la Revolución Bolivariana y por el presidente Nicolás Maduro, pero varias decenas. Intentos de magnicidio, intentos de asesinato selectivo, incluso intentos de agresiones contra los propios líderes de la oposición para generar una operación macabra de falso positivo, intentos de tomas de cuarteles, intentos de infiltrar células paramilitares o terroristas como lo hicieron en el pasado con la finca de Actari. De esas son varias decenas y todas se han venido desactivando con muchísima parsimonia, con muchísima tranquilidad para que se puedan mantener, digamos, la tensión democrática del Estado venezolano. Si no, quién sabe en qué tipo de aventura nos hubiera asumido las propuestas y los planes de Trump y de Guaidó y de Duque para Venezuela. Ya nos hubieran convertido en otra Libia, ya nos hubieran convertido en un no Estado, como es el caso que vive Libia actualmente. Dios nos libre de que alguna vez tengan éxito con sus planes. Yo estoy seguro de que no. Una de las razones, porque mucha gente le pregunta al presidente Maduro cuando viene a Venezuela, le pregunta, mire, ¿cómo han podido? ¿Cómo lo han logrado? Yo creo que tiene mucho que ver con la inmensa fuerza del pueblo que está expresado en el chavismo en los actuales momentos. En ese chavismo además que es muy amplio, que es un chavismo que tú muy bien conoces, que tiene muchas aristas y mucha fuerza popular. Maduro dice una frase que ya se ha convertido en una frase muy conocida, y es que nosotros somos de verdad, pero es que eso hay que repetirlo, porque cuando, por ponerte un ejemplo, el presidente Rodríguez Zapatero iba a España y decía, mire, los chavistas son varios millones, la gente le decía, no, eso no es verdad. No lo creen, porque es tanto la mentira, es tanto lo que dicen los medios de comunicación que dependen de ese gran aparato de guerra comunicacional. Es tanta las barbaridades que se repiten a diario sobre Venezuela que pareciera que los chavistas somos un espejismo, ¿no? Somos la principal fuerza política de Venezuela. Y yo me atrevo a decir que somos la principal fuerza política de este continente. No hay una fuerza política, no hay un partido que se equipare en la capacidad de organización y de movilización que tienen la fuerza del chavismo y los partidos del chavismo. Ahora, ¿de qué manera se puede revertir lo que hasta ahora parecía una fatalidad, que comenzaba con el regreso de la derecha en Argentina
al gobierno y muchas otras experiencias, el golpe de Estado en Bolivia. Tú tienes toda razón, José Vicente. Esa restauración neoliberal que hubo en Venezuela y que fue una operación montada desde los tanques de pensamiento de la administración de Obama y de la administración Trump, que no tuvieron ningún tipo de empacho ni ningún tipo de moral para actuar como hicieron en el caso de Brasil, apresando de manera injusta y vil al que sin duda alguna hubiera resultado el ganador de las elecciones en Brasil. La campaña donde todos los medios de comunicación se alinearon alrededor de Mauricio Macri y para de contar de este proceso de restauración, de inmediato los insufló de una especie de prepotencia infinita, que creían que eso iba a ocurrir para siempre. Instauraron de inmediato medidas económicas en contra de las mayorías de la población. Tanto es así que de ipso facto se sintió el decrecimiento no solamente en las economías de todos estos países, sino también de un aumento de la inequidad entre las inmensas minorías, que menos del 1% de las poblaciones de esos países que ostentan toda la riqueza, y la inmensa mayoría que no tenían nada, y que en los gobiernos populares, en los gobiernos democráticos como el de Rafael Correa en Ecuador, el de Evo Morales, el de Lula, el de Chávez, el de Maduro, el de los Kirchner, habían empezado a ver cómo se disminuía la brecha en este continente americano. Y creían que el pueblo de Chile, o el pueblo de Colombia, o el pueblo de Bolivia, o el pueblo de Brasil iban a soportar estoicamente la reinstauración neoliberal. Ya estamos viendo, los ejemplos son claros, cómo fue derrotado de manera aplastante Mauricio Macri en Argentina, cómo aparece Bolsonaro como uno de los presidentes peor vistos en la historia de Brasil, cómo es casi unánime el rechazo hacia el gobierno de Duque, cómo se destapó, se desarrolló una verdadera revolución social espontánea en Chile, hasta el punto que igual solamente a través de una represión brutal como la que ha emprendido Sebastián Piñera, entonces lo mantiene en el gobierno. Si no se hubiera dado ese nivel de represión contra todo el pueblo de Chile, contra todas las jóvenes, contra todos los jóvenes, contra todos los que participaron en las protestas, pues bueno, ya Sebastián Piñera sería historia. Ya es historia, ya independientemente de que esté montado sobre una especie de yeso que conforma la represión de los carabineros, ya no hay manera de que ese proceso histórico sea detenido. Y Venezuela ha resistido. Hay que ver lo que significa que el gobierno del imperio más poderoso del mundo se haya tomado como norte, o se haya tomado como objetivo principal el derrocamiento, el cambio de régimen en Venezuela, y además de una manera de flagrante violación de todas nuestras leyes, de nuestra Constitución, de nuestro derecho elemental a la autodeterminación, a la soberanía. ¿Cómo piensa Guaidó que pueda ser presidente de algo? No piensa. Si no es otra cosa que un pobre tonto que en algún momento Donald Trump dijo, bueno, es este. Y como es este, podría haber sido cualquier otro diputado de los 167 que tiene Venezuela. Menos inteligente. Claro, quizás eso es hasta peligroso, porque bueno, no tiene ningún tipo de empacho, no tiene ningún tipo de límite, una ausencia total de capacidad para la discusión, para la negociación, para el diálogo, para buscar alguna forma de mantener entre venezolanos la solución de un conflicto, ¿no? Bueno, Guaidó existe en Estados Unidos, o existe en Colombia, en una tarima, en un concierto de este señor Bosé, pero en Venezuela no. En Venezuela cada vez son más desérticas las concentraciones que convoca. Ahora mira, es inquietante la manera como la derecha venezolana y desde luego la derecha de los Estados Unidos, la élite dirigente de esa nación, ante la desesperación que produce en ellos los continuos fracasos en lo que planifican, en las acciones que trabajan para provocar la caída de Maduro o un enfrentamiento bélico. Es inquietante que
cunde la desesperación en círculos directivos de la política norteamericana, Sí, es peligroso. que empiezan a cuestionar en esos círculos la conducción de Trump, que empiezan a reconocer que realmente, por lo menos Venezuela, es un país con coraje suficiente, con valores suficientes para haber logrado los éxitos de estas últimas semanas. Eso, Diosdado Cabello habló acerca del riesgo que puede correr el liderazgo venezolano por la vía del asesinato, de la violencia física contra dirigentes, contra familiares de los dirigentes. Y él, como tiene acostumbrado a volver al país, da una respuesta inmediatamente. Que se atrevan, ¿no? De aquí no nos sacarán, ¿no? Fíjate, José Vicente, tú tienes razón en dos elementos. Primero, es cierto que ha cundido la desesperación en algunos círculos cercanos a la Casa Blanca, porque les han llenado de mentiras. Para la administración Trump, el 23 de febrero se iniciaba el gobierno interino, 23 de febrero del 2019, el gobierno interino de Juan Guaidó. Luego, cuando el golpe fallido del 30 de abril, que fue una chapucería, porque eran unos pocos militares con Leopoldo López y un guacal lleno de plátanos verdes, eso fue el golpe del 30 de abril. También convencieron a John Bolton, convencieron a Clavier Carone, convencieron a Elliot Abrams, que estaba muy feliz el día anterior, señalando que ya al día siguiente, pues, todo ese montaje, toda esa mentira que este traidor de Christopher. Ojalá algún día pongan un psiquiatra a hacer una evaluación a este señor Christopher para que dejen de creerle a toda la fantasía que de manera cotidiana se inventa. Pues ellos pensaban que el 30 de abril ya estaba listo. Después le pusieron otra fecha, el 16 de noviembre. Ahora le están poniendo la fecha del 10 de marzo y siempre vienen todas esas fechas y todos esos planes vienen rodeados de intentos de acciones violentas, y tienes razón también en la segunda parte y el alerta y la advertencia que hacía Diosdado. Yo agregaría que las amenazas no son solamente contra los líderes chavistas, por parte de elementos terroristas, de elementos paramilitares, de mercenarios pagados con millones de dólares, con los millones de dólares que le robaron a la República en Monómero, o en Citgo, o en los depósitos que tiene Venezuela en el exterior. Con esos millones de dólares, Guaidó no solamente se está dando la gran vida, sino que también está financiando mercenarios que penetren a Venezuela para perpetrar actos violentos brutales. Yo agregaría que la dirigencia de la oposición también está en la mira de esos planes de violencia. Eso me refería cuando te decía antes que se cuentan por decenas los planes que han sido desactivados justamente para perseverar, para preservar la paz de la República. Con esta nueva pregunta que te voy a hacer, vamos a cerrar la entrevista, que tiene aspectos muy importantes. Ya lo reflejará en los medios de comunicación. En este momento, la sensación que hay en el país, en vastos sectores de la población, es de que lo que le da mayor importancia al momento es que se reunió una comisión de diálogo que reúne al chavismo y todas sus otras manifestaciones como es el pueblo patriótico y los sectores de oposición ganados para participar en elecciones. ¿No? Esta es una victoria. Significan varios millones de votos estos sectores de la oposición. Sí. Esta es una victoria que tiene destacados protagonistas. Hay que reconocerle a Maduro la persistencia que demostró desde que llegó a Miraflores y le abrió las puertas a Miraflores para que entrara la oposición y por primera vez la oposición hablara de Miraflores. Eso no tuvo efecto, no fue reconocido
falta de hidalguía de la oposición, que posteriormente reconocieron el error, porque hicieron lo que tenían que ver, lo que tenían que hacer en un tiempo distinto. Correcto. Y perdieron la oportunidad de lograr éxitos mucho más importantes. Pero en fin, lo importante en este momento es que hay un país ganado para el diálogo, ganado para la paz, definitivamente, que sabe defenderse de las amenazas de guerra, de violencia. Es decir, un país completo, ¿no? Con la paz en una mano y con la habilidad y la decisión, el coraje de defender la patria amenazada por invasores extranjeros. Bueno, Correcto. Maduro jugó un papel, tú jugaste un papel extraordinario y creo que hay que hacerlo reconocido a todos los que desafiando la mediocridad política, la estupidez política, la falta de claridad, de la demostración palpable de que la política es un arte, una ciencia, ¿no? Y que transitarla honestamente y con seriedad rinde dividendos a favor de la justicia, de la paz, de la democracia. Muy bien. ¿Tú te sientes satisfecho de este logro? Hay una frase, escuchándote, recordé una frase que les mencionó una vez el presidente Maduro a algunos representantes de la oposición que se reunieron con él en algún momento. Él les dijo, ustedes tienen que revisar dónde estaban ustedes hace 20 años y dónde están ustedes en este momento. ¿Dónde estábamos nosotros los chavistas hace 20 años y dónde estamos en este momento? ¿Cómo han pagado caro por cada aventura golpista en la que han incurrido? ¿Cómo han pagado caro por cada agresión al sistema electoral venezolano, a la democracia venezolana, a la constitución venezolana? Yo creo que cualquier venezolano o cualquier venezolana de bien debe sentirse satisfecho o satisfecha en el momento en que nuestros hijos pueden correr tranquilos por los parques y por las calles y caminar tranquilos, nuestros abuelos y nuestras abuelas, y que Venezuela sea un país en paz, que Venezuela sea un país libre, que Venezuela sea un país soberano, José Vicente, que Venezuela sea un país que no se arrodilla ante ningún poder del mundo entero. Las decisiones que toma el presidente Nicolás Maduro o las decisiones que toma el equipo directivo de la Revolución Venezolana son decisiones que forman parte de la discusión franca de los dirigentes con el pueblo y de las decisiones y opiniones del pueblo de Venezuela. Imagínate qué triste que Guaidó no pueda hacer nada si los gringos no le dan permiso. Por ahí hay una grabación que salió, que se filtró, donde él decía que los dirigentes del G4 se le acercaban a pedirle visa, a mendigarle, son las palabras de Juan Guaidó, no las mías, de Juan Guaidó, a mendigarle visa y a mendigarle dinero. Imagínate qué nivel de bajeza, qué nivel de condición deleznable, que un señor viva solamente para como una especie de funcionario consular del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate que Duque tiene que soportar que Trump lo regañe, que Trump lo carajee, como decimos los venezolanos, porque no puede hacer otra cosa. Imagínate que Piñera, para poder congraciarse con su amo, con su dueño, agarra la bandera de Chile y la convierte en un pedacito de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sería una existencia muy triste. Yo creo que nosotros hemos sobrellevado muchísimas dificultades. Hemos superado y tendremos que superar muchísimos otros obstáculos. Jamás se había dado un nivel de bloqueo comercial, financiero, de asedio político, de asedio comunicacional, de asedio diplomático como el que está en este momento perpetrando el gobierno de Donald Trump y sus lacayos contra Venezuela. Pero aún así Venezuela ha resistido. Y yo creo que si uno pudiera legarle algo a las generaciones por venir, es decir, preservando la paz, la vida, la democracia y la libertad, hay que resistir, porque lo contrario es arrodillarse. Y uno no vino a este mundo y a esta vida para vivir de rodillas, José Vicente. Pero te quiero decir
que una vez más da una demostración de tu talento, de tu capacidad intelectual, de tu sentido de la política y además de algo que yo particularmente siento, que Jorge Rodríguez habla por boca tuya. Y tanto de sí como tú y tu madre, a héroes de la resistencia durante muchos años en Venezuela, deben estar muy complacidos de que tengan sus hijos el coraje intacto del maestro fundador de la Liga Socialista, y que todo cuanto has hecho se rige por ese ideario de civilización, de pacto con la historia y de sentimiento al servicio de la mayoría de los venezolanos. Gracias, José Vicente. Así es que sigue adelante, pues. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Interlaces al cierre. Ficha técnica. 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, desde el 29 de enero al 12 de febrero 2020. Resultados. Voy a mencionar una lista de dirigentes de la oposición venezolana y usted me dirá primero si lo conoce o no lo conoce. Y si lo conoce, me dirá si tiene opinión favorable o desfavorable. Julio Borges, 2%, no lo conozco. 74% desfavorable. 21% favorable. Henry Ramos Ayub, 3%, no lo conozco. 73% desfavorable. 21% favorable. Henry Falcón, 4%, no lo conozco. 70% desfavorable. 23% favorable. Leopoldo López, 1%, no lo conozco. Desfavorable, 64%. 32% favorable. Enrique Capriles Radowski, 1%, no lo conozco. 64% desfavorable, 33% favorable. María Corina Machado, 3%, no lo conozco. 58% desfavorable, 36% favorable. Juan Guaidó Márquez, 1%, no lo conozco. 59% desfavorable, 37% favorable. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.